Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo un año más a estas jornadas que yo creo que resultan de gran utilidad, tanto para la formación del grado de educación social como para cualquier otro que pueda vivir en un entorno urbano donde la movilidad, donde el diseño de las ciudades toman un papel definitivo. Para nosotros es un orgullo contar en este auditorio pues algunas de las cuestiones que se están planteando actualmente dentro de estas circunstancias que nos tocan vivir ahora. Quiero que de todas maneras este acto comience con una nota de agradecimiento por la invitación que nos hace Marga Nieto y su departamento a participar en estas jornadas. Y también creo que es obligado agradecer la presencia de quienes ocupan conmigo esta mesa, por sus aportaciones y por su dedicación absolutamente desinteresada a la contribución al saber sobre este tema. Junto conmigo ocupa esta mesa, a mi derecha, Indalecio Candel González, que es subjefe de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid. Su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica de Madrid pues le facilita en gran medida su opinión y la opinión técnica respecto a los esquemas de movilidad en las ciudades. Hizo además un curso superior máster en dirección de grandes proyectos y donde se trataron también soluciones integrales de formación y gestión estructural. Su ponencia o su comunicación es la nueva movilidad y el valor de los sistemas inteligentes. A su derecha, Roberto Riol Martínez, que es jefe del Centro de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Informática de gestión, estudió en ciencias empresariales e investigación y técnicas de mercado. Y como formación específica, que también cualifica su opinión, el transporte colectivo urbano, metodología de estudios de transporte y es también máster en economía del transporte por la Universidad Carlos III de Madrid. Y a su derecha, y completando esta mesa, Antonio Tomás Tomás, que es técnico de rehabilitación del equipo de atención básica de la ONCE Valladolid. El título de su intervención es la accesibilidad facilitadora de la autonomía de las personas ciegas y deficientes visuales. Espero que con esta panorámica, que va de lo general a lo concreto y a lo particular, pueda sugeriros suficiente número de interrogantes y de preguntas, de tal manera que al final de nuestras intervenciones podamos establecer un feedback, podemos establecer una retroalimentación lo suficientemente interesante como para que queden perfilados todas estas opiniones y todas estas, pues también nuevas formas de vivir en los entornos urbanos. Aunque no es un esquema demasiado académico, hemos optado por que el primero en intervenir sea yo, que soy el que va a coordinar esta mesa, y sucesivamente, tal como estamos sentados aquí, porque vamos a ir de la parte más general, la mía es una visión evidentemente sociológica, a la parte más particular, que son aquellos problemas de movilidad para personas con algún tipo de deficiencia. Y nada más, si damos paso a la primera de las intervenciones, que va a ser la mía, que tiene un título que es la influencia del urbanismo en las nuevas formas de relación social. Bien, lo primero que yo me gustaría comunicaros y deciros es que el término del uso de ciudadanía no es otra cosa más que una cualidad de ciudadano. Y el ciudadano, que es un término que utilizamos amplia y transversalmente, deviene del
del derecho a la participación y del uso de los derechos y deberes, digamos que en un entorno como el que ahora nos estamos dotando. Es decir, la ciudadanía no viene a otra cosa más que a significar la participación en la vida activa de las comunidades. Es fácil definir este concepto porque se contrapone con el de vasallo, con el de siervo. Por lo tanto, hay una connotación intrínseca que es, yo creo que altamente cualificadora, que es la sociedad democrática. A partir de la democratización, a partir de los derechos que se constituyen como tal por simplemente el ser portador, sujeto de derechos, es una característica típica de las ciudades y del urbano. En definitiva, el ciudadano emerge y se reafirma a partir de la democracia, del uso democrático. El resultado de esta ciudadanía no es más que una relación dialéctica que existe entre los derechos y los deberes. Como ciudadano, evidentemente está dotado de derechos y esos derechos están objetivados en las leyes, pero a la vez tiene un correlato que es el de las obligaciones. De esa manera se constituyen las urbes, se constituyen las ciudades, y las ciudades como entorno para vivir, áreas geográficas donde viven ciudadanos, ciudadanos que participan en la vida activa de las sociedades y esas sociedades que están llenas de derechos y deberes que facilitan, que promueven la convivencia. Y lo promueven y concitan la convivencia porque el sujeto, el individuo humano, soporta mal la imprevisibilidad, la incertidumbre. Necesitamos que haya una cierta previsión de comportamientos y previsión que nos implica seguridad para todo, para la vida, para el estilo de vida, y la movilidad es una forma de este estilo de vida. Bien, pues así definido en el marco más grande, más amplio, más extenso, con ese horizonte, la tendencia es a la urbanización. Parece que existiera una ley, no escrita, pero sí experimentada, a concentrar la población, a que la población vaya desplazándose paulatinamente, progresivamente, de determinadas áreas a otras. Estas concentraciones poblacionales, este flujo poblacional que viene a recalar en determinadas áreas, dibuja, estructura, diseña el mapa de las ciudades. Se ha pasado de vivir en extenso a vivir en vertical, intensivamente. El marco de relaciones que os podéis suponer que se deduce de esta situación, evidentemente es netamente distinto. No se vive lo mismo a ras de calle, a ras de suelo, que se vive lo mismo en grandes edificios. No se mantiene el mismo tipo de relaciones en vertical que en horizontal, viviendo en horizontal. Bueno, pues este fenómeno, que es ciertamente extraño, entre comillas, porque lo lógico sería querer vivir en territorios extensos, es un territorio que cada vez sigue siendo más utilizado. Menos territorio, más población. Por lo tanto, las hábitats, las viviendas, los lugares de esparcimiento tienen que ser compartidos cada vez más, produciéndose una intensidad del grado de relación y de compartir estos espacios con nosotros. La urbanización no entiende de fronteras. El desplazamiento poblacional ha permitido que siempre haya este flujo que va de unos lugares a otros y no ha habido barreras, al menos históricamente, que hayan logrado frenar estos flujos poblacionales. Y esto, evidentemente, tiene algunos efectos por los cuales la concentración urbana tiene una tendencia creciente, de tal manera que allá por el 2017, creo que es el último dato que tenemos actualizado,
el grado de concentración urbana llegaba al 80% de la población mundial. Si observamos el mapa del mundo y resaltamos aquellos puntos donde se produce mayor contracción poblacional en menor territorio, pues nos sale esta fotografía. Una fotografía en la que India y el sudeste asiático concitan la mayor parte de la población mundial. El resto del espacio, excepto en algunos puntos donde se produce esta concentración, sería espacio vacío de gente. Evidentemente ahí están territorios no habitables también. Están, por ejemplo, desiertos y territorios excesivamente montañosos. Si hiciéramos un zoom en esa área que os acabo de describir de India y el sudeste asiático, pues de nuevo volveríamos a tener información de en qué áreas se está concentrando la mayor parte de la población mundial. Podríamos preguntarnos cuál es la razón que existe para que se abandonen otros territorios y se concentren aquí. ¿Por qué los humanos, individual y grupalmente, nos vamos desplazando a estas áreas y nos vamos concentrando en estos lugares? Bien, tenéis ahí el contraste del mapa africano. Fijaros en África y simplemente en el Golfo de Guinea, donde realmente hay alguna población que merezca realmente resaltar. El resto es espacio. Y si lo veis en Europa, por contra, en Europa, pues evidentemente hay ciudades que implican gran concentración, que implican compartir el territorio con mucha más gente, pero evidentemente también hay mucho más espacio. El problema fundamental está en las áreas del sudeste asiático y en India. Hay algunas investigaciones, algunos estudios en los que nos pone de manifiesto que más de 30 ciudades en el mundo cuentan con más de 10 millones de habitantes. Y esto es un fenómeno que se ha producido en menos de 20 años. Este desplazamiento, este ir a vivir donde vive todo el mundo, que es una tendencia, es decir, parece que es una tendencia hoy por hoy imparable. Estamos asistiendo a engrosar excesivamente, casi patológicamente, determinadas áreas y, sin embargo, vamos a desertificar poblacionalmente otras áreas. Nos generamos problemas por vivir todos juntos, muy juntos, y a la vez que provocamos problemas en los sitios que abandonamos. ¿Por qué? Pues porque a medida que se generan ciudades más grandes, más intensamente pobladas o más densamente pobladas en término demográfico, se abandonan otros espacios. Los sacamos de nuestro mundo de la relación, porque se construyen otras formas de relación social, porque actualmente el esquema dominante de relación social es lo que se llama la e-relación, es decir, relación a través de dispositivos, de intermedios, de displays. Ya no es relación cara a cara, es otro tipo de relación. Vosotros lo sabéis muy bien, porque sois usuarios de esto que se llaman redes sociales. Y alguien puede tener en su red social Facebook, pues 20.000 amigos. Obviamente es imposible. A esto es a lo que me estoy refiriendo, a este esquema de relación. Invisibiliza a la persona y genera un alter, otro, que es evidentemente con quién te relacionas, que puede ser real o que puede ser ficticio. Aparecen, evidentemente, ligado a todo esto, conductas que son de carácter conflictivo. Conflictivo porque descompensan el equilibrio social y que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema. Imaginaros lo que significa dotar de medios para alimentarse estas grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes. Imaginad lo que es un mercado de abastos en una gran ciudad. Imaginaos qué es el flujo que genera respecto al aporte
al input de alimentos y luego lo que desechan, lo que se determina, lo que hay que sacar de ahí. El consumo, no solamente de elementos físicos, sino también de elementos, digamos, de orden no tangible. Está claro que los núcleos urbanos van a seguir creciendo. Por esto y por otras razones, evidentemente, por razones de sostenibilidad, la ONU propone como objetivo para el 2030 el aumento de la población inclusiva y la capacidad de gestión para los asentamientos urbanos. Lo tenemos cerca. En apenas 10 años se supone que las ciudades deberían de estar dotadas de estas características. Ciudades inclusivas y ciudades sostenibles. La tendencia no apunta en este sentido. No se puede ser optimista en este sentido. La urbanización ha abandonado un modelo de sostenibilidad y, por lo tanto, tiene relaciones sociales que podríamos calificar como indeseadas. Las ciudades, actualmente, los urbanistas, las están diseñando como espacios útiles para un ciudadano que es a la vez cliente y que es usuario. Y ese concepto de ciudadanía como portador de derechos, como activo en el mundo de las relaciones sociales de ese espacio, ha pasado a tener otra cualidad, que es el ciudadano usuario. Es decir, el que usa la ciudad. La ciudad la usa según su solvencia económica. De hecho, las ciudades se dividen, se parten en barrios, se parten en el esquema de comunicaciones y esos barrios se diseñan en función de la variable económica de la población que vive en ellos. Poblaciones que llamamos y que conocéis seguramente, que son marginadas, y poblaciones de alto standing. Viven en estilos de vida diferentes, usan la ciudad de manera diferente. Y el problema que se generan es que cuando estos habitantes se mezclan en algún área de estas ciudades. Creo recordar que era Sao Paulo, que tiene evidentemente este tipo de barrios amurallados, defendidos por las armas, donde entrar y salir de estos barrios significa pues asumir determinados riesgos para la salud y para la vida. Hay otro fenómeno que también es altamente interesante y que lo tenemos muy cerca, que se llama la gentrificación. Significa que determinada población llega y desplaza a la población que había vivido ahí durante mucho tiempo. Estos vecinos más pobres son marginados, empujados, desplazados. ¿A través de qué? Pues a través de la rehabilitación habitacional que implica pues subir las rentas, que implica una nueva urbanización, que implica un nuevo sistema de comercio. Se genera un barrio, digamos que con cierto cariz de atractivo, y se elimina ese otro barrio que había permanecido ahí con un modo de vida distinto para incorporarse a estos modos de vida que ahora podríamos denominar como más modernos. Es el nuevo viejo barrio que se le recupera. Madrid tiene un par de ejemplos muy significativos de gentrificación. Hay una pérdida de identidad, o lo que se llama también la museificación. Y esto es porque la ciudad se convierte en un escenario. La ciudad está preparada para recibir turistas, es decir, para recibir desplazamientos, visitas, espectadores. Y todos, en un determinado momento, incluso en nuestra propia ciudad, nos convertimos en esto, en espectadores, en turistas, en visitantes. No somos objeto de participación, no intervenimos en esas ciudades.
Una segunda característica, antes de doblar estas dos, son los nuevos espacios urbanos. Los nuevos espacios urbanos se diseñan para hombre o mujer adulto que trabaja. Esa es la característica, esa es la correa de transmisión. Se necesita estar trabajando, es decir, tener renta y ser adulto para disfrutar de las ciudades. El habitante usuario, que es, como digo, adulto y laboralmente activo, vive en un espacio y trabaja en otro. Atención, porque este es un punto de arranque altamente interesante para todos los que después van a intervenir a continuación. Vivimos en sitios que seleccionamos por determinadas características que tienen que ver con el estándar de vida, generalmente ligado a la sostenibilidad, pero nos desplazamos a trabajar en otro. Y ahora ya no nos desplazamos, digamos que una línea de autobús, 10, 15 kilómetros, no, nos desplazamos muchos más kilómetros. Y hacemos uso masivo de vehículos privados para hacer estos desplazamientos y también del ferrocarril, evidentemente. Pero este es el tráfico. Esto es, evidentemente, lo que exigen. Te exigen que estés trabajando, que vivas en un sitio y que trabajes en otro. Digamos que esta ecuación es de difícil resolución. Si queremos, evidentemente, mantener el estándar o la calidad de vida. El ciudadano se ha hecho atópico. Se ha hecho atópico porque vive en un sitio donde no participa. Y si quiere participar, tiene que ir a otro sitio. Con esto, digamos que el crecimiento es difícilmente sostenible. Y probablemente está en los límites de lo sustentable. En los últimos 40 años, pongo ahí como nota aclaratoria, la Comunidad de Madrid ha duplicado la población y ha quintuplicado el espacio urbano. No es un problema menor, más bien es un problema de alto voltaje para urbanistas, para demógrafos, para sociólogos. La no sostenibilidad implica ¿qué? Pues en principio implica malversación del suelo, malversación en el campo de la energía y malversación en el campo del agua. Estos que sean lo que llamamos recursos escasos, por otra parte, se dilapidan. Hay una reducción de la movilidad y un aumento de la segregación. Esa no sostenibilidad implica reducción de espacios públicos para todos. ¿Por qué? Pues porque los espacios públicos disminuyen y los espacios privados aumentan. Hay barrios cerrados, cada vez más bloqueados, con barreras de entrada y con barreras de salida, que se llaman urbanizaciones. Sin embargo, tienen que estar dotados como espacios públicos. Exigen las mismas características respecto a la dotación que los espacios públicos. Hay una consecuencia que es claramente sociológica y es que se destruyen o se debilitan las estructuras tradicionales de integración, como fueron la familia, el barrio como lugar de encuentro y el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es un lugar de tránsito y el barrio no es un lugar donde se pueda disponer de este conjunto de relaciones. Las relaciones interpersonales se hacen muy utilitarias. ¿Para qué? Se genera un sistema de valores efímeros y se potencia hasta grados paroxísticos la autonomía personal, la capacidad para movernos. Dicho así parece una lista, pero en realidad tiene unas consecuencias, entre comillas, casi trágicas. Que estemos convirtiendo nuestro estilo de vida en este marco de relaciones. En síntesis, y para no cansaros mucho más, espero, ¿qué es lo que ha aparecido con este nuevo tipo de urbanización, de ciudades que conlleva esta ciudadanía? Pues, básicamente,
una guetización frente a la ciudadanía, que es una restricción, una restricción. Se ha hecho un ciudadano equiparable al cliente. Se ha distribuido las ciudades según un mapa de solvencia económica. Se han disuelto las estructuras de integración familia-barrio y se ha incrementado el individualismo. Y incrementar el individualismo, ese grado de autonomía, ¿significa qué? Significa que vamos a utilizar cada vez más estos medios de desplazamiento con carácter individual. Creo que es en Argentina donde a los autobuses les llaman colectivos. Os digo esto para que sepáis exactamente qué significa esto. No es el colectivo, es el individual. No vas en el colectivo, sino en el individual. Y por mi parte, y así muy deprisa y muy resumidamente, y espero no haberme pasado mucho en el tiempo, es lo que quería comunicaros aquí. Espero que hayáis tomado notas porque luego será muy interesante el debate con vosotros. Nada más, muchas gracias por la atención. Luego al final todos. Esto habrá que cerrar hoy. Bien, a continuación, tal como os había dicho al principio, tiene la palabra don Indalecio Candel Suárez. Bueno, buenos días. Mi nombre es... ¿Es así? Vale. De la movilidad. Todo esto es gracias a bueno, pues todo, como digo, las tecnologías, pero también gracias a todos vosotros. Y digo, ¿y por qué? Porque al final todos tenéis teléfonos móviles que nos están transmitiendo información que luego nosotros utilizamos. Cada vez que vosotros os movéis, me estáis diciendo desde dónde vais y cuál es vuestro destino. Dice, joder, qué poca intimidad y demás, pero lo que se está buscando con esta información, es cuánto tiempo se tarda en llegar de un sitio a otro. Seguro que a vosotros, cuando paséis, por ejemplo, por el centro comercial Río Shopping y dice, ¿te ha gustado tu visita? Os lo pone Google muchas veces, esas cosas. Nos tienen totalmente controlados. Pues esa información nosotros también desde DGT las recogemos, se recogen para poder aprovecharlas y poder dar una información adicional al usuario. Entonces, pues bueno, está basado, como digo, en los sistemas inteligentes de transporte, que ahora mismo definiremos, o sea, nuevas tecnologías asociadas a la nueva movilidad, a la movilidad propiamente dicha nuestra y a la movilidad en lo que se va a modificar en el entorno urbano. En ello, lo primero que es deciros que es un sistema inteligente del transporte. En verdad se habla siempre de ITS porque se habla con sus siglas en inglés. Son aplicaciones informáticas que, sin utilizar la inteligencia artificial, o sea, lo que estoy diciendo es que no piensan, sino que lo único que hacen es desarrollar diferentes tipos de información, nos van a dar información adicional que va a ser muy útil para todos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos son 4. Pues 1, el usuario va a estar mejor informado. Un usuario mejor informado va a saber qué es lo que va a querer hacer. Va a poder saber por dónde tiene que ir. Pensad que yo lo estoy pensando por las carreteras. Si yo sé que hay un accidente, a lo mejor decido no irme por la 6, sino irme por una nacional. Toda esta información para nosotros es muy interesante. Mayor seguridad. Nosotros, el punto importante de la Dirección General de Tráfico es salvar vidas, por tanto, disminuir la siniestralidad. Si yo estoy informado de que hay un accidente, empiezo a reducir la velocidad o estoy más atento en la carretera. El uso más inteligente de las redes de transporte. En esto me estoy refiriendo a que si yo puedo decidir qué utilizar, qué medio de transporte puedo utilizar en cada momento, voy a optimizar mi tiempo, voy a optimizar mi economía y voy a optimizar todo lo que tiene que ver alrededor mío. Engancho concretamente con lo que dice José Carlos. Al final, lo que queremos utilizar la ciudad es como un sistema para comunicarnos, para hacer rápidamente nuestros movimientos. Y por último, mitigar los efectos negativos del medio ambiente. Estos son más o menos lo que consiguen los sistemas inteligentes del transporte. ¿Cuál es el problema de la movilidad? Seguro que os lo han definido en otras charlas y demás. La movilidad no deja de ser una capacidad de satisfacer una necesidad que tenemos todos nosotros para desplazarnos. Para nosotros, y como lo vemos nosotros, es un medio para un fin. Nosotros no nos movemos por movernos.
salvo que vayamos a correr. Lo único que nos movemos para acceder, para ir a comerciar, para relacionarnos socialmente. Por tanto, ese medio que buscamos intentamos optimizarlo de la mejor manera posible. Por tanto, ¿qué problemas estamos teniendo últimamente en las ciudades? Problemas, por un lado, mayor aumento de mercancías. Cada vez ya no nos quedamos con las mercancías que tenemos o que hacemos en el huerto de alrededor. Ahora venimos con los tomates que vienen de Marruecos o las naranjas que vienen de Sudáfrica. Y por otro lado, tenemos un tema de que hay una mayor necesidad de movernos de las personas. José Carlos también ha hablado de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no nos movemos más? Pues por diferentes motivos. Mejora de la motorización de los vehículos, yo tengo que hablar de mi lado. Por otro lado, cada vez ya, antiguamente las personas vivían al lado de su trabajo, ahora ya no es así. Ahora ya yo soy de Madrid, de Las Rozas, y trabajo en Valladolid todos los días. Por tanto, tenemos que movilizarnos. La mejora de la economía ha hecho que se aumente el turismo. Todas estas acciones hacen que nos movamos más. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que trae todo esto? Pues dos. Mayor congestión en nuestras ciudades. Vuelvo a lo mismo, nos juntamos en unas zonas, en unos núcleos pequeñitos, donde vamos a vivir mucha gente. Generan congestión y problemas medioambientales y sociales entre todos nosotros. Este problema de la movilidad no es un problema que lo vayamos a estudiar, que lo estemos estudiando a nivel, podemos decir, ahora mismo local. Se trabaja en todos los puntos, en el local, autonómico, nacional y supranacional. Yo tengo que decir que sigo por parte del Plan Estratégico Europeo, el Plan de Seguridad 2011-2020, que se basa en 5 pilares, los mismos pilares que se trabajan desde todos los ámbitos. La movilidad segura, o sea, una movilidad sin accidentes, la movilidad competitiva, que económicamente sea lo mejor, la movilidad universal, que todo el mundo pueda moverse, y seguro que hablarán un poquito más tarde, la movilidad saludable, que intentar conseguir que nos movamos, pero que nos movamos de una manera buena para la persona, y la movilidad ecológica, que intentemos reducir los combustibles fósiles y otro tipo de combustibles que hacen que tengamos un problema medioambiental. Como digo, esto está trabajado desde Europa y tenemos una pequeña reglamentación. Solamente para comentarlo un poco, el Libro Blanco del Transporte 2011-2020 es, como podemos decir, ahora mismo nuestra Biblia para seguir por todos los Estados miembros. Nosotros es la misma que es nuestro proyecto estratégico de seguridad vial 2011-2020. Y luego las ITS, que nos van a ayudar y que vamos a empezar a hablar de ellas, están reguladas también desde Europa con una directiva en el año 2010, aunque empezaron a funcionar desde antes, y traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico. Comentarios. Ejemplos de sistemas inteligentes de transporte y cómo nos modifican. Esto lo he intentado hacer más o menos para que sean ejemplos que estéis viendo en el día a día. Sistemas de telepeaje con tarifas diferenciadas. Estos se están utilizando. Un sistema inteligente hace que los camiones paguen más que los turismos. ¿Por qué? El que contamina más, que pague más. Ahora también en Francia, por ejemplo, ya no solamente se mide con un lector de matrículas, que ese es el sistema inteligente, el que se pueda conectar con nuestra base de datos desde la Dirección General de Tráfico, sino que también miden la altura, porque a lo mejor un turismo no es lo mismo que un turismo más un remolque. Entonces, con lo que conseguimos es que con Gálibos sabemos también si esta persona tiene que pagar más porque 2 vehículos contaminan más que uno. Al estar tirando o remolcando de un remolque, está gastando más gas, está gastando más gasolina y contaminando más. Esto en Francia ya funciona, dentro de nada funcionará aquí también en España. Programación de desplazamientos, en esto estoy hablando con vosotros. Ahora mismo todos con vuestros aparatos, con vuestros móviles, estáis haciendo que no me estáis dando información. Yo he puesto aquí Waze, pero Google Maps, ¿cómo se sabe este tiempo de que voy a tardar 30 minutos y los atascos y demás? Porque todos vosotros, sin daros cuenta, estáis diciendo por qué ciudades estáis yendo, o sea, por qué calles estáis yendo y cómo va a cambiar el tiempo de transporte. Pues todos estos son sistemas que van a modificar, que van a dar información. Sistemas de información en tiempo real. Como digo, esto en la fotografía de abajo a la derecha, nosotros desde DGT controlamos los paneles de mensajería. Podemos saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que vamos a tardar y cuánto vamos a tardar de aquí a Tordesillas o de aquí a León. Nos va a ayudar, nos va a informar de muchas cosas. Sistemas de intercambio modal de los principales ejes viarios europeos. Esto no lo vais a ver aquí en España, yo tampoco lo he visto, sinceramente. Está en el norte de Europa, pero en el norte de Europa se está utilizando ahora mismo sistemas en los cuales las autopistas estén al lado de los ejes ferroviarios y los ejes marítimos y que exista una intermodalidad entre ellos y que el usuario, mediante su teléfono móvil, sepa en qué momento se tiene que cambiar de transporte para optimizar el tiempo. Los sistemas cooperativos ahora mismo, esto es en lo que estamos trabajando en toda Europa, en el cual
nuestros vehículos se comuniquen entre sí, se comuniquen con la infraestructura. Si yo sé si hay un accidente más adelante, ese vehículo da la información a la autopista y la autopista me lo da a mí. Y entonces yo puedo avisar de lo que esté pasando. Cualquier cosa que nos ocurra. Todos estos sistemas son sistemas inteligentes de transporte. Ayuda a la conducción. Esto lo tenéis, el sistema de mitigación de los golpes contra un posible peatón o el irse de un carril. Todos ellos son sistemas inteligentes y la navegación, esto volvemos a lo mismo, es una reiteración de lo anterior. Y el sistema eCall, que esto es obligatorio ahora mismo desde Europa en todos nuestros vehículos. Obligatorio, pero que no está ahora mismo seguro en todos vuestros coches. La fabricación se dijo que a partir de 2018, entonces los nuevos vehículos tienen que ofrecer este nuevo sistema en el cual, si una persona tiene un accidente, que el propio coche dé información de dónde estoy y qué es lo que le ha pasado al vehículo y si ha dado vueltas de campana con un sistema de un giróscopo. Con esto estoy diciendo todos los sistemas que pueden cambiar. ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad antiguamente estaba enfocada en que nos poníamos alrededor de los trabajos, alrededor de donde trabajábamos o alrededor de los ríos. Ahora el enfoque de la ciudad, o como nosotros lo vemos desde parte de Dirección de Tráfico, está enfocada directamente a la persona. Por un lado, preocupada por el medio ambiente. Esto es una persona que se preocupa por la salud y por el medio ambiente. Por tanto, los ITS funcionarán de esta manera. Preocupada por la economía. La economía, no solamente estoy hablando en la economía, directamente monetaria, de decir, voy a utilizar el transporte, porque como esto no deja de ser un medio para llegar a otra cosa, voy a hacerlo lo más rentable posible. Por otro lado, que sea accesible para todo el mundo, dentro de los 5 pilares que os he hablado de la movilidad. Y por último, no hay duda que el tiempo es oro y lo único que queremos es llegar de A a B lo antes posible. Por tanto, ¿qué cambios ha habido en la ciudad que se puedan ver? Pues sistemas de información de transporte público. Ahora mismo los estaréis viendo en las marquesinas, nos están informando de cuándo va a llegar nuestro autobús. Pero no solamente lo tenemos puesto en la marquesina y tenemos que estar mirando, quedan 10 minutos para llegar, pues me merece la pena ir andando. O es que lo tenemos ya directamente en el móvil. Decidimos las personas ya si queremos bajar porque sabemos, oye, el autobús va a pasar por la puerta de mi casa en 10 minutos, pues entonces me quedo 9 minutos en mi casa y bajo en el último minuto. Por sistemas de transporte, la intermodalidad en el transporte público hace que podamos informarnos de todos los transportes que podemos tener y normalmente los solemos ubicar en un mismo sitio. Por otro lado, ¿qué modificaciones tenemos? Ahora, con los nuevos sistemas inteligentes, decidimos otros tipos de transportes, como pueden ser las bicicletas para alquilar. En Madrid ya sabéis que existen los patinetes eléctricos, los cuales con nuestro móvil sabemos dónde lo tenemos y, por otro lado, también los tenemos los alquileres con y sin conductor. Cabify, etcétera. Esto se puede gracias a toda la tecnología en la cual está informado cuánto tiempo vamos a tardar, cuánto vamos a pagar. Todo ese tipo de información no dejan de ser sistemas inteligentes, ¿vale? El control de accesos a la ciudad, la restricción medioambiental, esto lo habréis visto, por supuesto, el famoso Madrid Central, ahora creo que se ha cambiado a Madrid 360, pero hace que nuestras ciudades empiezan a modificarse físicamente, en la cual yo quiero tener un núcleo urbano en el que sea eminentemente peatonal y sobre todo que sea con coches no contaminantes. Gracias a los sistemas inteligentes y gracias a unas cámaras de lectores de matrículas, se podrá decidir no por en sí, por el distintivo, que nadie lo ve, qué vehículo tiene o no tiene, y a cambio, pues como es lógico, el que se pase de la raya tendrá una sanción administrativa que, como es el sistema que normalmente funciona, pues es el que se utiliza. Visualización de oferta de aparcamiento de vehículos. Esto se utiliza sobre todo para los aparcamientos disuasorios. El cambio de la intermodalidad en el transporte, poder saber si existe en el aparcamiento que tengamos en la zona de ciudad universitaria, yo tengo que hablaros de las zonas que mejor conozco, pero aquí también existen aparcamientos disuasorios, si existe ahora mismo plaza de garaje y dónde se encuentra. En los centros comerciales ya os lo dicen entre los rojos y los verdes y de dónde tengo que ubicarme. Y por supuesto, sistemas cooperativos como BlaBlaCar que nos pueden ayudar a disminuir la contaminación y demás. Mecanismos de compra, también han modificado. Ahora mismo Amazon o cualquier tipo de compra que estéis haciendo, ya decidís hasta dónde lo queréis recibir. Pero no solamente es eso, ahora mismo ya Amazon, como muchos sitios, seguramente aquí en Valladolid lo tenéis, existen armarios para dejar directamente vuestras mercancías. Amazon ya está repartiendo por la noche, que no tiene tráfico, que gasta menos, que se evita de todo el sistema de congestión. Por tanto, acaba de modificar el mecanismo de la ciudad. Bueno, pues modificación de nuestras ciudades, por ejemplos de ellos. Establecimiento de intercambiadores. Esto es un ejemplo de que se va a hacer en Bilbao.
aparcamientos disuasorios. Este es el aparcamiento que tenéis aquí en Valladolid, a la Feria de Muestras, ¿no? Se llama a la Feria de Muestras. Todo ello hace que cambiemos o que nos modifiquemos el modelo de ubicación. Zonas de prioridad peatonal, esto cada vez se utiliza más. Un lector de matrículas dice si esta persona puede o no, porque es residente, entrar, o que pueda decidir, o que un transportista pueda entrar en determinadas horas del día. Por tanto, consigo que mi ciudad pueda ser peatonal, salvo en ciertos momentos, para poder hacer un reparto que necesitemos. Hay otros ejemplos, como vuelvo a repetir, las marquesinas inteligentes, que nos van a dar una información adicional. Y por último, zonas de bajas emisiones, como he hablado de la zona de Madrid Central. Todos estos ejemplos que os acabo de decir son ejemplos de modificación propiamente dicha de la ciudad, gracias a una nueva tecnología que nos permite elegir el tipo de usuario que pueda estar en cada sitio y en cada momento. Nada, esto solamente lo había puesto, yo ya con esto termino, pues en lo que os he hablado de los sistemas inteligentes, cómo van informando, cómo utilizamos el sistema de geoposicionamiento y por otro lado los sistemas de las redes de telefonía móvil para que todos los vehículos, la infraestructura, los propios peatones y demás nos vayan dando información y todo sea un cúmulo de concentraciones que pueda ser utilizado por todo el mundo para modificar nuestros hábitos y nuestras maneras de convivir, de movilizarnos por dentro de la ciudad. Y con esto pues yo ya he terminado más o menos la presentación. Vale. A ver, dejo si quieres, Roberto. Pues muchas gracias, ha sido una presentación, una comunicación muy interesante, con aspectos muy actuales, que es realmente lo que definen y lo que marcan pues gran parte de los estilos de vida que tenemos en las ciudades urbanas. A continuación va a tomar la palabra Roberto Riol y nos va a ofrecer la perspectiva de Valladolid, esta perspectiva más cercana, más próxima. El entorno que es también altamente interesante y que sin duda de su contribución surgirán también algunas preguntas que después podamos ir anotando para precisarlas. Adelante. Muy bien, gracias José Carlos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores, Marga, Olga, a todos los que habéis participado en ello, que hayáis tenido en cuenta el Ayuntamiento de Valladolid, daros las gracias y excusar a mi concejal, que también le hubiera gustado venir porque la experiencia del año fue altamente gratificante. Y bueno, me gustaría que nos posicionáramos donde nos decía José Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las ciudades? Porque las ciudades al fin y al cabo son origen y destino de todos los desplazamientos, incluidos todos aquellos que no llegan a salir de ella, los viajes internos, ¿no? Para vuestra información, en el año 2003-2004 teníamos un total de 850.000 viajes en un día medio en la ciudad de Valladolid, y después del periodo de crisis que hemos sufrido ya hace algún tiempo y del que creo que no hemos salido, ¿verdad?, pues nos hemos quedado en 680.000 viajes. Tenemos 680.000 viajes en la ciudad de Valladolid. Y un viaje para nosotros es todo desplazamiento de un origen a un destino con una distancia mínima de 500 metros, en cualquier modo de transporte. Y ahí analizamos todos los modos de transporte. El reparto modal en Valladolid es un 53% a pie, el 29% en vehículo privado, 12% en transporte colectivo. Como veis, la descompensación entre transporte colectivo y individual, como decía José Carlos antes, es importante, pero también es importante la desproporción entre el transporte privado y el desplazamiento a pie. Por lo tanto, si vamos a ir buscando una movilidad sostenible, una movilidad urbana sostenible, lo que deberemos hacer crecer son los desplazamientos a pie o similares. Vamos a llamarlos desplazamientos o movilidad activa. Vamos a adquirir ese compromiso para lo que vamos a ver luego. Bien, sabéis que Valladolid es una de las pocas ciudades españolas que ha implantado medidas de corrección y de restricción del tráfico en episodios de contaminación. Realmente hay que ser valientes para llegar a hacer eso. O quizá no tanta valentía, sino simplemente obedientes. Hay una normativa europea y nacional que dice que por encima de unos determinados niveles de contaminación no se puede utilizar el vehículo privado o se debe restringir al máximo el vehículo privado.
Y dentro del vehículo privado, pues el vehículo más contaminante, que, como decía Indalecio, el vehículo destinado al transporte de mercancías es el mayoritario, sobre todo por su gran emisión de partículas, tanto el material particulado 2,5 como 10 indicado en micras, ¿no? El 2,5 es más peligroso porque se inserta más en el sistema respiratorio. ¿Vale? Si todo eso lo sabemos, si somos conscientes de ello, ¿qué tenemos que hacer para provocar una nueva movilidad y para ejercitar una ciudadanía responsable, que creo que es en lo que todos estamos implicados y que todos haríamos de buen grado? En mi opinión, y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner una imagen para que me digáis si es esto lo que tenemos que hacer o no. Me he comido una. La más importante, bien. Para nosotros, la base fundamental es el cambio de cultura. Por mucho que tengamos más dinero, por mucho que podamos disponer de 5 vehículos cada uno, ¿de qué sirve si no los vamos a poder utilizar simultáneamente y además no es la manera más eficiente de desplazarnos? Nadie está en contra, creo que nadie está en contra del vehículo privado, nadie. Estamos en contra de la mala utilización del vehículo privado. Tenemos que tender a la racionalización en el uso del vehículo privado. Valladolid tenía en el año 2005 un programa que se llamaba Valladolid a pie, para fomentar los desplazamientos a pie. Y ahí teníamos cardiólogos, teníamos gerontólogos, teníamos fisioterapeutas que decían que la mejor forma y la más saludable de desplazarse en determinados recorridos itinerarios es el desplazamiento a pie, en esa movilidad activa. Bien, ¿qué hay que hacer para eso? Pues simplemente hay que cambiar de cultura. Hasta ahora nos hemos metido, que no escurro ninguna responsabilidad, ¿no? Nos hemos metido en la cultura de la utilización y de la disposición del vehículo privado. Tener coche es un grado dentro de la sociedad superior al que no tiene coche. Eso era lo que pasaba hasta hace no mucho. Ahora no. Ahora vosotros, precisamente vuestra generación, es la que está haciendo cambiar la balanza. Está cambiando la línea de tendencia de esto, la estáis haciendo cambiar vosotros, porque efectivamente se está notando que ya no tenéis tanta prisa en disponer de vehículo. Antes, cumplir los 18 años e ir a la universidad era sinónimo de tener un coche. Ahora no. Yo ahora veo menos prisa, incluso en la obtención del permiso de conducir, cosa que no debéis abandonar porque buscar un trabajo sin permiso de conducir es altamente difícil. Pero, en fin, una cosa es tener el permiso de conducir para utilizar racionalmente el vehículo privado y otra cosa es tener coche propio. Es diferente. Bien, pues entonces vosotros lo estáis haciendo, utilizáis más el desplazamiento a pie, compartís más coche. Esto del BlaBlaCar lo habéis inventado vosotros, yo no lo conocía. Y lo estáis utilizando. Compartir coche lo estáis utilizando vosotros. La bicicleta la estáis subiendo el ratio de utilización vosotros. Por lo tanto, vosotros sí que sois una generación que genere expectativas positivas para ese cambio en la cultura de movilidad. Para mí, un cambio en la cultura de movilidad, con lo difícil y lento que es un cambio de cultura, tiene 3 patas. Por una parte, la formación, básicamente la formación. A continuación, la información y, por último, la disciplina. Si tenemos un sistema educativo adecuado que fomenta los valores de movilidad sostenible, de la seguridad vial, del respeto, seguramente tendremos una mejor movilidad y diferente. Si además de esa buena formación, el Ayuntamiento de Valladolid ha propuesto a la Junta de Castilla y León y a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta, a la Federación de Municipios y Provincia, que en el sistema educativo se implantase la asignatura de educación vial utilizando como instrumento vehicular la bicicleta. Es decir, aprendamos cómo debemos comportarnos en el sistema de circulación utilizando la bicicleta y aprendiendo sus normas y señales, que es que ahora cualquiera coge una bicicleta, se pone a circular y no conoce las señales de circulación. Y lo peor es que en el caso de que las conozca, en muchos casos las infringe, ¿no? Pero en fin, por lo menos que las conozca. Vale, tengamos el taburete o los pilares de la cultura de la movilidad. El Ayuntamiento de Valladolid se ha planteado una estrategia para llevar a cabo esa modificación en la cultura de la movilidad. Tenemos 3 sistemas de información, el rojo
quizá peyorativo, la circulación y tráfico urbano, el más agradable, que es el borde transporte público colectivo urbano, y por otra parte el sistema de estacionamiento. Todos ellos disponen de un centro de gestión. Si no los conocéis, os invito. En la Jefatura Provincial de Tráfico tienen uno que tiene una mayor capacidad de toda la zona noroeste, creo recordar. Juntas de Castilla, o sea, Castilla y León, Asturias y Cantabria. En el Ayuntamiento de Valladolid lo tenemos en el edificio de Policía Municipal. Aubasa tiene el suyo dentro de sus instalaciones y recientemente, desde 2017, tenemos un sistema de gestión de estacionamiento donde ya facilita información para que veáis dónde podéis encontrar incluso una plaza libre en función del destino al que vayáis dentro de la zona azul. Bien, todos ellos tienen sus propios planes y sus propios centros de gestión y control. Y también tiene un plan. El Ayuntamiento de Valladolid tiene un plan, aunque no esté aprobado definitivamente, tiene el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid, que es el heredero del Plan Integral de Movilidad Urbana de Valladolid, de 2002, aprobado en 2004, ejecutado de 2002 a 2004, y este sería su sucesor y esperemos que se apruebe a finales de este año para que entre en vigor. Ahí están todas las estrategias, todas las actuaciones en materia de movilidad sostenible y segura. Por lo tanto, de acuerdo con la estrategia que tenemos implantada, tenemos un plan y a partir de ahí empezaremos a ver acciones. Y las acciones más importantes son, decíamos, en movilidad activa. Y movilidad activa seguro que habéis visto y habéis oído hablar de los caminos escolares seguros que se han implantado desde hace 5 o 6 años de la mano de la Dirección General de Tráfico. La estrategia fundamental de esta herramienta ha nacido en la Dirección General de Tráfico, se ha implantado de una manera muy sólida en los centros escolares de Valladolid. Como se dice ahora, estamos a puntito de morir de éxito, esperemos que no llegue a producirse, pero hay mucha demanda de colegios que quieren implantar su camino escolar seguro para desplazarse desde los domicilios de los estudiantes, vamos a decir, de los niños principalmente, hasta los centros escolares y volver también caminando. Y en el caso de que vengan de lejos, llegamos a un punto de encuentro que está señalizado con esta señal, les dejan en cualquier modo de transporte que los traigan, si es en autobús o si es en transporte privado, para que a continuación inicien el camino escolar seguro con el resto de compañeros que parten ahí y se le vayan encontrando a los otros a su paso. Otro proyecto también nacido de la DGT es el STARS. STARS tiene más incidencia en el uso de la bicicleta, pero también estamos hablando de movilidad activa y también hay institutos en Valladolid dedicados o empeñados en esta materia. Y os digo la verdad, yo me encuentro altamente orgulloso de cómo se comportan. No veáis qué embajadores y qué champions tenemos en este proyecto STARS, en el colegio, en el Instituto Tobar y en los próximos que vengan ahora. Estáis dando una gran muestra de compromiso con esta sociedad en materia de movilidad activa, de verdad. No os estoy haciendo la pelota, que no os hace ninguna falta. Otra herramienta de mejora de la movilidad dentro de la estrategia europea y española de movilidad sostenible es el fomento del transporte público colectivo urbano. Bien, pues la empresa municipal Aubasa está lanzando continuamente desde hace 3 o 4 años nuevos bonos, nuevos títulos de transporte para fomentar eso, que se utilice más el transporte público colectivo en contra del vehículo privado. Aquí tenéis multitud de bonos para todas las edades, pero fijaos sobre todo en lo que se está trabajando. Viaja sin límites menores de 12 años y en próximas fechas va a haber una sorpresa mayor basada también en esta del bono infantil. No os lo puedo decir evidentemente porque además quiero que lo experimentéis. Otra herramienta que está utilizando el Ayuntamiento de Valladolid, no se ve mucho, esto es la red de ciclocarriles que está implantando en la ciudad. No es que queramos invadir la calle de bicicletas, ojalá lo consiguiéramos, pero estamos utilizando la bicicleta como herramienta para pacificación del tráfico en el núcleo urbano. Hay una red de carriles bici en la periferia de la ciudad que tiene una pega y es que muchos de ellos son inconexos todavía, pero a través de la red de ciclocarriles y ciclovías pretendemos conectar el centro y los barrios con esa red de ciclocarriles, con ciclocarril, efectivamente, carril bici segregado, separado del tráfico, pero también separado del movimiento del tránsito peatonal.
Un sistema de difusión de la información, la página web del Ayuntamiento de Valladolid. Evidentemente, si hablamos ahora antes de información, pues tiene que haber algún cauce de información y comunicación. Pues bueno, los sistemas de comunicación del Ayuntamiento de Valladolid, a través de su página web, de Twitter, Facebook y todas las redes sociales que conocéis, pues es la manera de difundir todos estos proyectos. Y por último estamos hablando de la disciplina. Ese es el centro de control de tráfico que os decía, que está ubicado en las dependencias de Policía Municipal y al que os invito a que vayáis. Hay sistemas de acceso para que podáis ir en grupos manejables, para que no se interrumpa el trabajo de la Policía Municipal que está trabajando ahí, y que, bueno, desde aquí es la centralización de toda la Policía Municipal y el encauzamiento del ejercicio del control y la disciplina del tráfico en la ciudad. No solo el control y disciplina de tráfico, sino también del comportamiento social, porque como sabéis hay una ordenanza que regula esos comportamientos incívicos, ¿no? Y bien, yo desde el Ayuntamiento de Valladolid es esta la batería de actuaciones que se están haciendo. Hay otras muchas, evidentemente, pero como vosotros estoy seguro de que lo habéis visto, os invito a que luego en el proceso de debate hagáis todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Roberto por esta sugerente contribución. Creo que también ha planteado algunas de las cuestiones fundamentales para la sostenibilidad y para la movilidad. Y va a cerrar las intervenciones Antonio Tomás, porque nos va a dar, digamos que una perspectiva nueva o distinta, y es que este mismo problema de movilidad encierra algunas incógnitas todavía mucho más acuciantes cuando se trata de personas con problemas de movilidad. Problemas de movilidad, en el caso de Antonio, nos va a poner de manifiesto cómo o de qué manera la ONCE contribuye a resolver este hándicap tan importante para la movilidad, la participación, el disfrute de las ciudades de las personas con dificultades visuales. Pues nada, Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Sí, creo que sí. Y bueno, pues encantado de poder compartir con vosotros este ratito con los compañeros de mesa que nos han hecho aquí unas exposiciones súper novedosas desde mi punto de vista, y que inciden mucho en lo que queremos conseguir todos. Queremos conseguir una movilidad lo más exitosa posible, en el formato en el que sea. Lógicamente, como yo vengo de ONCE, ya podéis entender que nuestro formato no es el vehículo particular, que es uno de los que más inciden, pero que sí nos repercute enormemente en cómo las personas que yo atiendo desde el colectivo sufren día a día la posibilidad de acceder a un medio que es su vivienda, su lugar de trabajo, su entorno cultural, su lugar de esparcimiento. O sea, no dejan de ser, en cierto modo, momentos que se dan y se reproducen muy habitualmente. En el caso de las personas y los diseños de las ciudades, es verdad, hemos visto la perspectiva de José Carlos desde, digamos, un poco cómo nos hemos ido agrupando, ¿no? Nos hemos ido uniendo para compartir muchas cosas, y en la medida en que yo os puedo exponer es que esa unión y esa forma de compartir espacios la hemos hecho desde el mejor de las condiciones posibles. Y lo que os quiero transmitir es que nuestro colectivo no ha elegido dónde vivir, sino que vive donde vive. Y en cierto modo esa elección la ha realizado a lo largo de su vida. ¿Qué ocurre? Que no tiene la posibilidad de elegir dónde vivir cuando sufre o padece o le repercute, por el motivo que sea, una pérdida de una funcionalidad vital como puede ser la visión. Entonces ahí las repercusiones son importantes, y las condiciones en las que yo dejo de estar en un barrio cómodo o que creía cómodo pasa a ser un barrio pues hasta cierto punto ingrato o hasta en ocasiones inhabitable. Eso es una condición bastante común de nuestro colectivo en situaciones de entorno rural. Tenemos personas que viven en entornos rurales muy mal comunicados, con pocos espacios habilitados para deambular de un modo más o menos seguro, y que cuando sufren o les deviene una pérdida de visión,
pues tienen una situación muy complicada hasta el punto de poder interactuar con su entorno más próximo, social, cultural y sobre todo laboral. Eso es una condición muy importante. En ese sentido, ¿qué es lo que se hace desde nuestros colectivos? Yo en concreto desde ONCE, pero de otros muchos colectivos en combinación con lo que es la administración y las sugerencias que se han ido realizando, vamos a intentar que las ciudades y que nuestros entornos sean accesibles, y lo vamos a plantear desde una perspectiva de universalidad, y eso es un poco lo que hemos recogido y tenemos normalizado y tenemos ya normativas muy desarrolladas para que las condiciones de nuestros entornos sean lo más habitables posibles. No solo del entorno, digamos, más directo, sino incluso el hecho de qué es lo que voy a realizar en ese entorno. No es solo salir al portal y poder moverme desde el portal hasta la tienda al lado, sino que una vez que entro en esa tienda, ¿qué puedo hacer en esa tienda? ¿Qué objetos puedo manipular? ¿Qué puedo llegar? Se me ocurre un ejemplo que he vivido antes de ayer con un usuario ciego. Quería enviar un paquete de correos y lo ha hecho en el centro de correos que tenemos aquí, en Valladolid. Cuando llegamos hay una pequeña maquinita que nos dice qué turno es el que vamos a recibir o tenemos para enviar o recibir un paquete. No sabíamos dónde estaba esa máquina, yo lo veía, él no. Cuando hemos sacado el turno nos ha salido un papel. Yo veía ese papel, él no. Cuando ha sido su turno, un letrero luminoso de color rojo, muy grande, estupendo, decía que le tocaba al 53. Yo sabía que era el 53 y él no. O sea, todavía en el día a día de hacer cualquier actividad hay una serie de limitaciones que nos condicionan mucho el cómo podemos solventar una situación tan común como enviar un pequeño paquete, una carta. En este sentido, la ley de eliminación de barreras y, digamos, de accesibilidad universal, que es esta Liondau, pues nos marca un poco las pautas, y la Administración, en la medida en que puede, y todos los colectivos estamos intentando que esos diseños de las ciudades y de los entornos de las ciudades sean para todos, pero seguimos teniendo esas limitaciones que nos provoca el que haya situaciones muy peculiares en ciudades más antiguas, más modernas, los diseños de barrios nuevos. Sabéis que habitualmente ya están, digamos, muy estandarizados cómo van a ser todos los espacios de uso público, y sin embargo los diseños de ciudades que tienen más antigüedad, como pueda ser la nuestra y algunas otras, yo en concreto trabajo también en Segovia. La ciudad de Segovia es una ciudad muy inaccesible. Todas las ciudades monumentales en general lo son, pero como os decía al principio, igual yo no he elegido vivir en mi barrio de Segovia, que precisamente está en el casco histórico. Me ha tocado, he vivido allí y de repente me ha surgido una situación de pérdida de funcionalidad. Y vivo en ese mismo sitio. Hablábamos antes de el entorno y cómo el entorno se ajusta. En la mayoría de las ocasiones, los entornos de ciudades como Segovia tienden a expulsar a las personas que tienen un grado de minusvalía de esas zonas centrales. Vivir en el centro de Segovia sin poder bajar a comprar una tienda, porque ya no hay tiendas, las tiendas las han sacado, lo que encontramos son muchos centros de comprar ropa, de comprar muchos elementos que los turistas demandan, pero que un vecino no puede acceder a comprarse la leche, el pan, sino que tiene que irse a un supermercado o a un centro comercial que está a las afueras, y yo no tengo coche. Yo no puedo llegar hasta allí, pero sin embargo vivo en el centro de Segovia. Esas son situaciones que se dan. La normalización de esos espacios y en la medida en que podamos poder llevar la vida más normal posible, pues hace que esas personas puedan seguir haciendo, como os decía, una vida normal. Las personas de ONCE somos un colectivo reducido, pero como veis el número de personas que tienen algún grado de discapacidad reconocido en la población española está rondando el 8-9%, y son muchas en el día a día, y son muchas las personas que por diferentes motivos tienen que seguir trabajando,
tienen que seguir moviéndose en esos espacios y recorriendo esos lugares. Lógicamente, si no soy capaz de hacerlo, ¿qué va a ocurrir? Pues que no voy a tener las mismas oportunidades que tenéis vosotros para acceder a un trabajo, por ejemplo. No voy a tener la misma posibilidad que vosotros para disfrutar de un entorno o para acceder a un centro cultural o a una obra de teatro. En general, mi día a día se condiciona bastante en la medida en que no tenga esa posibilidad. La autonomía, en mi caso concreto, de las personas ciegas y que tienen deficiencia visual, pues lógicamente está muy vinculada a esa pérdida funcional de visión. La pérdida funcional de visión, a mí siempre que hay la posibilidad y tenéis tiempo, me gusta que las personas que participáis en estas charlas podáis vivir de alguna manera, aunque sea breve, una pérdida de funcionalidad visual y que os hagáis a la idea. Porque siempre digo que no es del todo representativo, porque una simulación no deja de ser una situación muy traumática. En la medida en que yo me pongo una gafa de simulación dejo de ver y cuando me la quito vuelvo a ver. Ellos no tienen esos procesos tan traumáticos, ¿no? Llevan un proceso de adaptación a su pérdida de visión, pero las formas de ver mal, por decirlo así, son muy diversas. Hay mucha gente que ve con muchas dificultades el entorno que les rodea. Ahí tenéis algunos ejemplos, os sonarán patologías como las cataratas de los abuelos, la degeneración macular, que es una de las cosas más comunes que tenemos ahora mismo en ONCE, porque de alguna manera nos dejamos de ser un reflejo de la población española, somos todos muy mayores y esta es una enfermedad que nos afecta bastante comúnmente a las personas con una edad avanzada. Las pérdidas de visión por campos visuales, por retinosis pigmentaria, glaucoma, os suenan un poco. Pues esto es ver, pero veo mal, aunque en cierto modo, sabéis, dentro de ONCE tenemos la posibilidad de hacer procesos de rehabilitación. Esos procesos de rehabilitación lo que buscan es que esa persona que ha sufrido una pérdida de visión pueda seguir realizando desplazamientos, pueda seguir viviendo en su entorno, pueda seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo en el que estaba haciendo, incluso hasta utilizando ordenadores que anteriormente no podría estar adaptados. Y yo solo os quería ya, para rematar, poner un ejemplo. Esta mañana he dicho, me voy a dar una vuelta, 10 minutos para salir desde donde yo trabajo, que es la Plaza Alcaño Argales, hasta la Plaza Circular, ida y vuelta, ¿vale? Digo, venga, les voy a enseñar a estos chicos que van a estar hoy en la charla, cuál es mi espacio, por dónde me muevo. Yo tengo calles muy bien adaptadas, ¿eh? O sea, ahora mismo Valladolid es una de las ciudades que tiene un grado de accesibilidad muy bueno. Tengo una situación de, digamos, señalización de espacios de cruce, aceras con contrastes, losetas de diferentes texturas, todo eso lo puedo localizar con mi bastón y me voy moviendo con cierta solvencia. Como veis, esos son cruces. Hay semáforos acústicos, algunos, por desgracia, pues tienen la condición de que se apagan en determinadas horas del día. Por ejemplo, hay entornos de Valladolid en que trabajar a las 8 es un hándicap para una persona y no trabajar a las 9, porque a las 9 empieza a sonar el pitido de un semáforo y a las 8 de la mañana no lo tiene todavía. Fijaros qué condición. Y luego de repente pues te vas andando y hay aceras estupendas, muy claras, muy bien asfaltadas, todas muy bien caminadas, pero empiezo a encontrarme, esto es una situación de hoy. ¿Habéis visto? Casi no os he dado tiempo, pero bueno, como veis hay un montón de objetos que no dependen. Hemos hablado de la posibilidad que tiene la tecnología hoy en día para poder, digamos, darnos información sobre nuestro entorno, sobre todo si vamos conduciendo, y la verdad que es llamativo. ¿Cómo puedes saber si va a haber un accidente, si va a haber una retención, si no? Sin embargo, las posibilidades de dar esa información a nivel de peatón todavía están muy limitadas, porque no deja de ser un manejo de información tremendo. O sea, que alguien me saque un cubo de la basura y me lo deje delante de mi portal, pues lógicamente eso no voy a tener un GPS que me lo diga, pero sin embargo yo utilizo GPS, me localizan, me dicen por dónde voy, cómo voy, y tengo la prudencia de utilizar un bastón de movilidad para saber que es el que me va a encontrar ese cubo de basura y que va a evitar que me choque. Bueno, no quería entretenerme mucho más y muchas gracias por la posibilidad de participar. Bien, pues muchas gracias, Antonio.
Estas han sido todas las contribuciones que teníamos previstas. Yo he empezado y yo acabo ahora y quiero agradecer a todos los coparticipantes en esta mesa y quiero pediros un aplauso directamente para ellos por lo sugerente y por el trabajo que nos han brindado y la información que nos han proporcionado.